Hablar del derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas implica un gran reto para el Estado mexicano, sobre todo si pensamos que somos un país pluricultural con más de 62 grupos indígenas y todas sus variantes. Esto es muy importante porque en el contexto del desarrollo nacional y concretamente de la reforma energética, pues actualmente estamos hacia la apertura del desarrollo de grandes proyectos en la materia, sobre todo lo que tiene que ver con fracturación hidráulica para acceder a estos recursos no convencionales de hidrocarburos, pero también lo que tiene que ver con la industria eléctrica. En este contexto es importante advertir que ambas leyes se consideran desde la legislatura como innovadoras por haber incorporado en su articulado el derecho a la consulta. No obstante, desde la incorporación de este derecho a la consulta, por ese solo hecho, ambas leyes debieron de haber sido consultadas ante pueblos y comunidades indígenas y eso no sucedió. Además de ello, es importante advertir que en el propio articulado de ambas leyes, la de hidrocarburos y la de la industria eléctrica, el propio proceso de consulta pública pues se desmantela a la hora de decretar ambas actividades como de utilidad pública, de interés social, y esto significa que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad que se pueda desarrollar en los terrenos. Eso a su vez tiene otras implicaciones que son bastante graves. Por ejemplo, por un lado decir que las leyes van a respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución, que de acuerdo con el artículo 1 además nos obligan con los diversos tratados internacionales que hemos firmado en materia de derechos humanos, y por el otro lado, con el propio proceso que incorporan ambas leyes en lo que han denominado impacto social y ambiental y la ocupación de los terrenos. En ambos procesos se establece un periodo para negociar los propietarios o usufructuarios de los terrenos con aquellos que quieren llevar a cabo los proyectos de desarrollo mencionados. Sin embargo, también ambas leyes señalan que en caso de no llegar a un acuerdo, pues hay un procedimiento para, por dos vías, al final del día, decretar una servidumbre legal. Por un lado, es la vía administrativa a través de la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o bien la dependencia agraria implicada, o por el otro lado, ante un juez de distrito. Como se advierte, en ambos casos, pues se están vulnerando los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas, porque al final del día no existe un diálogo, no existe un acuerdo, hay una imposición legislativa que incluso está por encima del propio mandato constitucional. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué alternativa tenemos? Pues lo que tenemos que hacer es tener claro en este marco normativo que una ley secundaria o una ley especial, como son las dos leyes que estamos refiriendo, no pueden ir más allá del propio mandato constitucional y tampoco de las obligaciones de las que el Estado mexicano es parte. Entonces aquí tenemos que apelar a la propia interpretación de la judicatura para la resolución de estos casos y en su momento pues ir reformulando y dotando de nuevo contenido a estas leyes. Es así que el derecho a la consulta se erige en un reto para el Estado mexicano, pero también en una oportunidad para que pueblos y comunidades indígenas hagan efectivos sus derechos en el marco del derecho al desarrollo, del derecho a sus recursos naturales y a su propia integridad como grupo y como sociedad.